Vamos a empezar con 4 versículos como una breve introducción y una ministración al estudio de este día. Vamos a leer en el primer libro de Samuel y después en Crónicas. Leeremos primer libro de Samuel 14:47, primer libro de Crónicas 18:13. Solo que al leer estas escrituras quisiera pensar que nosotros amamos tanto la palabra de Dios que no importa dónde leamos, los versículos respondan a nuestro corazón, nos sean una luz, nos iluminen, impacten nuestra vida y no solamente se convierta en una lectura. Empezaremos en el primer libro de Samuel, donde dice: después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo ¿qué? Guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y leemos juntos esta última parte: y a donde quiera que se volvía, era vencedor. A donde quiera que se volvía, era vencedor. Ahora leeremos en el primer libro de Crónicas. Y bueno, yo por lo menos he estado orando que al escuchar ustedes la palabra, ustedes la tomen para ustedes y digan: esto es para mí. Dice 18:13 de Crónicas: y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas, todos los edomitas fueron siervos de David. Leamos juntos: porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Donde quiera que iba. No sé si todavía vamos en aumento, pero anímense con estas escrituras. Ahora vamos a leer en el Nuevo Testamento, Romanos 8:37. Es la escritura que pusimos hoy en la entrada para esta reunión, pensando que al entrar en este lugar hay una palabra de Dios que nos recuerda la victoria de Cristo. Romanos 8:37, es seguro que ustedes lo conozcan. Es muy famoso. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todavía hay otro versículo en segunda carta a los Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Romanos nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Corintios dice que Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Así que esta parte, esta línea la vamos a leer juntos. Conectamos el cerebro, los ojos y nuestro corazón para declarar: el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros venimos a la reunión y arrastramos un poco la cobija porque no ha sido una buena semana, porque no han salido las cosas como pensamos y tal vez medio oramos y no tenemos una respuesta, así que no nos sentimos victoriosos.
Pero la victoria no depende de lo que nosotros sentimos, depende de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando hablamos con la fe y la seguridad de que lo que dice la Biblia se cumplirá, entonces veremos la gloria del Señor. Donde iba Saúl, ¿qué le daba el Señor? Le daba victoria. Y donde iba David, el Señor le daba victoria. Y que, bueno, eso es del Antiguo Testamento, eso es historia. Esto es para nosotros hoy, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y me gustaría creer que todos pudiéramos decir, esta es y será mi historia. Esta será el motivo, la seguridad de mi victoria. Él me lleva siempre en triunfo. Y después de esto, muy pronto estaré haciendo un salmo y estaré escribiendo una canción. Si ustedes recuerdan, cuando David tenía problemas, ¿qué hacía? Escribía un salmo. Estaba triste, pero él no decía, bueno, es que estoy triste, ¿cómo voy a escribir un salmo de tristeza? Escribía un salmo. Y decía, Señor, me han rodeado mis adversarios, pero tú eres mi victoria. Pero tú me librarás del mal. Mis enemigos han tendido una red delante de mí, pero ellos caerán en sus trampas. Tú eres mi seguridad, mi victoria. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién puedo temer? Así que espero que después de esta lectura tú tengas en tu corazón un deseo de decir, esto que dice la Escritura, el Señor me llevará a mí en triunfo, en donde sea, en el trabajo o en la familia o con los hijos o con los vecinos, el Señor me llevará en triunfo. Y si te parece así como increíble, me gustaría decirte, sería bueno que escribieras un salmo de victoria, un salmo para celebrar que Dios es bueno. ¿Qué dijo David? El Señor me oyó. Yo clamé a Él y Él me oyó y me libró de todos mis temores. En el día que temo, dice David, no huyo, en el día que temo, yo en ti confío. Así que David, si había batalla, hacía un salmo. Si estaba en paz, hacía un salmo. Si no había guerra, escribió el Salmo 23. Perseguido por su hijo, escribió salmos. En las batallas, él terminaba la batalla y lo primero que hacía era pensar en hacer un salmo. Y me gustaría que tú pensaras eso. Quizás estoy pasando un momento de batalla, pero después de esto escribiré un recordatorio de que Dios me escuchó y me oyó y me respondió, y lo celebraremos juntos. Celebraremos juntos, como dice el Salmo 20. Que el Señor haga memoria de tus ofrendas, que el Señor se acuerde de lo que tú has hecho para Él, acepte tu holocausto, tu ofrenda, y te dé conforme al deseo de tu corazón, y cumpla todo tu consejo. Y cuando traigas la victoria y quieras decir, Señor, traigo un testimonio para declarar que Dios ha sido bueno, dice el Salmo 20, entonces nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Levantaremos banderas. Esas banderas, dice, ¿por qué las levantan? Porque aquí dice en la Biblia que nos alegramos en la salvación y que levantamos banderas para celebrar al Señor. Es onda de nosotros, no lo veo así. Veo en el Salmo que dice, alzaremos banderas. Tal vez la gente diga, ¿por qué ustedes lo hacen? ¿Por qué no vas al estadio y le preguntas a los que están ahí, ¿por qué levantan banderas ustedes? Lo hacemos para el Señor, para honrar al Señor. Tal vez levantar banderas o la danza sea como las lágrimas de aquella mujer que lloró a los pies de Jesús y que fue censurada, y que ella estaba ofreciendo lo mejor de su corazón. Y el Señor dijo, a esta mujer, sus muchos pecados le son perdonados. Vete, hija, tu fe te ha salvado. Comió con un hombre que lo invitó a comer a Jesús, pero no fue salvo ese hombre.
Parece que la mujer que trajo una ofrenda de lágrimas, de sollozo, de quebrantamiento, ahí tuvo salvación. Así que, mis amados hermanos, piensen ustedes, ¿escribirán un salmo? O se los pongo con este ejemplo. Si te dieran $1,000,000, ¿estarías dispuesto a dar tu diezmo? Segunda pregunta. De lo que te quede, ¿podrías donar la cuarta parte para ayudar a otras personas? He visto personas que me dicen, porque recuerden que solo era una suposición, solo era un ejemplo de la imaginación. Y si a alguien se le dice, ¿te gustaría recibir $1,000,000 y estarías dispuesto a dar tu diezmo? La gente dice, bueno, es que ya eso es bastante, pastor. Solo en la imaginación ya son tacaños. Y pensar en darle a los pobres, bueno, es que se me hace que sería demasiado, ¿verdad? Hermanos, solo estamos hablando de un ejemplo de la mente. Cuando vemos en los Salmos, dice David, que es bienaventurado el hombre que piensa en los pobres, porque el Señor lo va a escuchar y le va a ayudar. Solo el que piensa. Así que si tuviéramos un mejor corazón, todos deberíamos decir, Señor, bendícenos para que podamos bendecir a otros. Así que, mis amados hermanos, esta es la primera parte de nuestro estudio hoy. Anhelo, deseo que donde vayas Dios te dé victoria. Como se la dio a Saúl, como se la dio a David. Como dice Pablo, somos más que vencedores. A donde vaya David, triunfa. A donde vaya Saúl, triunfa. Porque Dios estaba con ellos. José tuvo tiempos muy difíciles, pero dice la Biblia que Dios estaba con él. Y al final le dio la gran victoria, que lo salvó no solo a él, sino también a su familia y la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a hablar de una iglesia que triunfa. ¿Quiénes son más que vencedores? Lo leímos en el texto. Tal vez tú digas, creo que eso puede ser para mí, y queremos ver hoy en las Escrituras quién es más que vencedor. Y lo primero que hacemos es recordar que nuestra victoria depende de conocer lo que Cristo ya hizo por nosotros. Cristo vino para deshacer las obras del diablo, dice Juan. Pedro dijo en Hechos 10:38 que el Señor había venido para dar sanidad, libertad a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Y el libro de Hebreos nos dice que Jesús vino para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cualquier forma de temor es como un yugo que tiene a una persona bajo la autoridad de otra, y en este caso es el maligno. Apareció para destruir, y esa palabra significa en el griego dejar inútil, suprimir completamente la fuerza o el poder de otra persona, dejarlo inmóvil, invalidarlo, destruirlo, suprimirlo, acabarlo, abolirlo. Eso significa esta palabra, catargeo en el griego. Pero después leímos en Colosenses que el Señor despojó a los principados y a las potestades, Colosenses 2:15, los despojó, les quitó el poder, la autoridad y los exhibió públicamente como un trofeo, los avergonzó, los exhibió derrotados, avergonzados, y después dice, triunfó sobre ellos en la cruz. Así que conocer la victoria de nuestro Señor nos da a nosotros la capacidad de entender cómo trabaja nuestro enemigo. Lo primero que debemos darnos cuenta es que es muy astuto, que es maligno, que es perverso. Todo el ser, toda su naturaleza de Satanás
es perversa, es maligna. Jamás el diablo haría bien. Las personas que creen que buscando en la oscuridad, haciendo un pacto, van a encontrar el bien, están muy equivocadas, porque están entregando su alma por la eternidad a la oscuridad y a las tinieblas. Jesús lo resumió en Juan 10:10, dijo, Él vino a hurtar, matar y destruir. Lucas y las parábolas del sembrador nos dicen que Él roba la palabra del corazón, porque Él no quiere que nadie crea ni se salve. Así que hay una labor que el enemigo hace incansablemente. Jesús después en San Juan 8 mostró cómo era la naturaleza del diablo, que es mentiroso. Cada cosa que el diablo diga es una mentira. Por ejemplo, acabamos de decir que somos más que vencedores. Acabamos de decir que el Señor siempre nos lleva en triunfo. Y si el enemigo dijera, pero no es posible, nomás mírate. ¿De quién es esa segunda voz? Ya el enemigo está trabajando, porque él siempre va a ir en contra de la palabra del Señor. Cuando habla mentira, dice la Escritura, es porque habla de sí, es mentiroso y es padre de mentiras. Apocalipsis 12:9 dice que engaña al mundo entero. ¿Por qué engaña al mundo entero? Porque el mundo rechaza a Jesús, no quiere oír a Jesús. Curiosamente, cae bajo la enseñanza, la influencia de la oscuridad y de las tinieblas. Y la tercera cosa que nos debe quedar muy claro es que el enemigo es un acusador. Él no va a descansar para acusar. Eso nos dice Apocalipsis 12:10. Y hasta aquí llevamos 18 versículos. Después los cuentan. Él es acusador. ¿Qué hace el diablo? Acusa a las personas en su conciencia para hacerlas sentir mal, avergonzadas, derrotadas, humillados, indignos, como que no merecemos, como que no somos dignos de acercarnos a Dios. Cuando empezamos la reunión se leyó que podemos acercarnos al trono de la gracia, que tenemos el privilegio como hijos de Dios de acercarnos a la presencia de Dios sin ser rechazados. Amén. Así que el enemigo es un experto, mentiroso, engañador y acusador. Que no caigamos nosotros en el juego de escuchar las voces del enemigo. Cuando alguien se enferma, siempre vienen unos pensamientos, ¿y si me muero? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me pasa lo otro? ¿Quién se va a cuidar aquí en mi casa? ¿Quién va a atender esto? ¿Quién va a llevar lo otro? ¿Quién va a hacer lo otro? Y claro, tenemos una variedad de mentiras que el diablo dice, porque pues, al final un día sí partiremos, pero la verdad es que las personas se pueden quedar como estancadas en una serie de mentiras y de temores. Sabemos que Él es mentiroso, pero nuestro Señor dijo que Él es la verdad. Que el Espíritu Santo que nos va a guiar es el Espíritu de la verdad. Debemos confiar entonces que el Señor es nuestro guía, nuestro líder, nuestro capitán y sabe a dónde va a llevar el barco. Bueno, ahora vamos a entrar. ¿Cómo podemos tomar esto para nosotros? ¿Quiénes son más que vencedores? Teóricamente todos, por práctica, por experiencia, lamentablemente no todas las personas tienen victoria en Cristo Jesús. Pero vamos a ir a las Escrituras, al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Y nos dice aquí, queremos empezar, vamos a señalar varios puntos importantes. ¿Cómo podemos tener la victoria de Jesús en nuestra vida? Entonces debemos conocer la victoria de Jesús y debemos aplicarla a nuestra vida. La victoria de Jesús empieza aquí, en Apocalipsis 12:11, con esta declaración. Porque Jesús ya venció, los que necesitamos experimentar la victoria somos nosotros.
Apocalipsis 12:11. Está hablando de los santos, está hablando de los cristianos, de los hijos de Dios. Y dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿En dónde está la victoria de los cristianos? No está en nosotros, está en la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Por eso el Apocalipsis dice, cuando se hizo la batalla y el diablo fue expulsado, dice, y ellos le han vencido. Fíjense, no dice le vencerán, o en un futuro lejano le vencerán. No, ellos también le han vencido. Ya leímos Colosenses, donde dice que el Señor los exhibió públicamente, que los despojó y los exhibió en la cruz del Calvario, los humilló. O sea, ya su victoria de Jesús está definida, está establecida. El enemigo ya fue derrotado, eso no se cuestiona. Los que necesitan experimentar la victoria somos nosotros. Por eso el Apocalipsis dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Aquí hay tres elementos que nos dan la victoria. El primero es la sangre de Cristo. El segundo es la palabra de nuestro testimonio. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros constantemente estamos declarando con nuestros labios. Por eso, esto nos lleva al hecho de cuidar cada una de nuestras palabras. Porque aún de las palabras ociosas daremos cuenta. Si ustedes creen el Evangelio, Mateo capítulo 12 dice el Señor, que aún de lo que hablamos daremos cuenta de toda palabra ociosa. Y dice la tercera cosa, porque ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cada día tenemos una oportunidad como de hacer a un lado nuestro yo y poner en primer lugar al Señor. El domingo es el día que está apartado para el Señor, pero las personas pueden pensar, bueno, pero estoy muy cansado. Tuve una semana muy difícil. Creo que me lo merezco. Voy a descansar. Voy a dormir hasta tarde. En realidad, así no se debe pensar. Dice aquí que ellos han vencido al diablo porque han menospreciado sus vidas. Quiere decir que nuestros intereses, nuestros deseos, nuestras cosas personales siempre deben estar en segundo lugar con respecto al Señor. Siempre el Señor debe estar en primer lugar de nuestras vidas. Amén. No es negociable. Así es como deberíamos vivir. Pero queremos señalar que la victoria de nuestro Señor fue cuando Él derramó su sangre. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué es que la victoria está señalada en la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a leer entonces algunos versículos que nos explican por qué la sangre es tan importante y tan valiosa para Dios, y debe serlo para nosotros también. Vamos a la carta de Pedro, la primera, capítulo 1, y en el versículo 18, primera carta de Pedro 1:18, donde dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Otras versiones dicen redimidos, rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿De qué nos ha rescatado el Señor? Bueno, de muchas cosas, del pecado, de Satanás y también de una vana manera de vivir. De un estilo de vida que no da fruto para la eternidad, de un estilo de vida que no tiene trascendencia, que no tiene importancia en el reino de Dios. Y Dios de ahí nos ha rescatado. Esta palabra es el equivalente cuando hoy se paga el rescate por una persona que está secuestrada. Se da un pago para liberar a esa persona. Eso es lo que Cristo hizo, ofreció su sangre en pago para librarnos a nosotros. Entonces dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres.
Y eso es como un paréntesis, porque ahora nos va a explicar, dice, fuimos rescatados no con cosas corruptibles, ¿como qué? Como el oro o la plata. Para nosotros son metales valiosos, para Dios no. Él es el dueño del oro y la plata, Él la hizo. Él le da el valor para que sea útil a nosotros, hagamos cosas útiles nosotros. Pero dice que no es con eso que hemos sido rescatados. Lo que se pagó, dice el verso 19, fue la sangre preciosa de Cristo. No tengan ustedes temor de decir la sangre preciosa de Cristo, porque la sangre es preciosa. La vida está en la sangre, decía la ley. Cuando Él derramó la sangre, lo que nos está diciendo es que derramó su vida para salvarnos a nosotros. Así que no hemos sido rescatados ni redimidos con oro o plata, sino con la sangre de Cristo. La sangre del Cordero que no tiene mancha ni tiene contaminación, dice Pedro. Ahora vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 9, y vamos a recordar, ya lo hemos mencionado, estaría bastante más largo en cuanto a los versículos hoy, recordar que en el día de la expiación y del perdón se ofrecía un animal, se tomaba la sangre y la presentaba a Aarón primero por él. El primer sacrificio era para Aarón y que él pudiera entrar a la presencia de Dios. El segundo sacrificio se presentaba la sangre en el propiciatorio, en el arca delante de Dios para tener el perdón de pecados de toda la nación. Así que en ese día el sacrificio de la sangre se presentaba en el propiciatorio para pedir el perdón de todos los pecados. Hebreos nos dice que eso fue lo que hizo Cristo. Cristo, como sumo sacerdote, no podía entrar al templo de Jerusalén, pero se presentó en el templo celestial, en la presencia del Padre. Y dice el verso 24, Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, en ese templo que Herodes había construido, que dice figura del verdadero, es una figura, sino en el cielo mismo. ¿A dónde se presentó Cristo? En el cielo. Dice, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué hizo Cristo? Se presentó ante el Padre como el Cordero, sin mancha, sin contaminación. Presentó su sangre como la prueba que había dado su vida por nosotros. Y dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año. Y dice que él se presenta con sangre ajena. Aarón no ofrecía su sangre. Tomaban un cordero y esa sangre era la que presentaban ante el Señor. De otra manera, dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Leamos esta parte. Pero ahora, la Biblia tiene estas dos palabras, pero ahora. ¿En qué tiempo? En la consumación de los siglos. ¿En qué momento se presentó Cristo? Bueno, será como hace 2000 años, más o menos. Pero ahora, dice, se ha presentado el Señor, según el reloj del Señor. ¿Qué tiempo es? Dice aquí que es la consumación de los siglos. Es cuando todo está llegando a su fin en el propósito de Dios. Nosotros pensamos que la historia va a seguir indefinidamente. Pero las personas que conocen al Señor saben que el tiempo se está acabando. El tiempo de la venida del Señor está más cerca cada día. Hebreos nos está diciendo que
Cristo se presentó, ¿cuándo? En la consumación de los siglos, de los tiempos, y se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo. ¿Para quitar qué? Para quitar de en medio el pecado, el poder que tiene el pecado sobre la raza humana. Ese poder que arrastra a las personas al mal, que los arrastra en contra de la voluntad de Dios. Ese poder que hunde a los hombres, que los destruye, los lleva al infierno, fue quebrantado por Cristo. Ahora dice, se presentó por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén. Entonces lo que teníamos antes, ¿por qué es tan importante la sangre? Que Pedro la llama la sangre preciosa de Cristo. Porque eso fue lo que Dios pagó para rescatarnos a nosotros. ¿Cuánto vale una persona? La gente nos puede decir, tú no vales nada. Tú no eres nadie. Tú no eres ninguna persona importante en mi vida. No te quiero. Bueno, pues eso es como el diablo hablando. Porque lo que dice el Señor es que nosotros somos tan valiosos como el valor de la sangre de su Hijo Jesús. Porque eso fue lo que dio por nosotros. Si tú piensas, ¿cuánto valgo yo para Dios? Tú debes tener la respuesta. Valgo la sangre de su Hijo. Lo que Él ofreció por nosotros fue la sangre de su Hijo. Dígame si eso no es amor. Eso es amor al máximo, porque Jesús derramó su sangre sabiendo que nos iba a rescatar, a salvar, que le iba a cambiar el curso a nuestra vida, que de la oscuridad nos iba a llevar a la luz admirable, que de estar hundidos en el cieno del pecado nos iba a llevar a las calles de oro, que nos iba a sentar en la mesa del Padre, que ahí seremos importantes para la gloria de Dios. Ahí estaremos revestidos de unas vestiduras que no alcanzamos a imaginar. Si has gastado alguna vez en una gran vestimenta y que digas tú, wow, casi me sacan un ojo de la cara, eso no es nada con lo que el Señor ha preparado para nosotros. Los vestidos caros de los jóvenes cuando se casan, pues serán muy bonitos, muy hermosos, pero hermano, lo que el Señor ha preparado para ti es glorioso. Lo que el Señor ha preparado para ti es glorioso. Es para celebrarlo. Es como para de aquí para allá, empezar a celebrarlo. Como el niño que le dice, papá, ¿me compras la bicicleta? Me la compras. Y ya la viene pidiendo por años y el papá le dice, hijo, te la voy a comprar este año para Navidad. O mejor, para tu cumpleaños. Cumpleaños es el 31 de diciembre. ¿Qué hace el niño desde el 1 de enero? Celebra. Este año voy a tener mi bici, aunque sea por allá. Así estamos nosotros, hermanos. Cuando Cristo venga, estaremos con Él para siempre. Porque hemos sido redimidos con su sangre preciosa, que esa sangre se ha presentado en la presencia de Dios y está como un testimonio de redención para nosotros. Que si en algún punto una persona se desvía pero vuelve al Señor, ¿qué hace la sangre? Eso ya lo saben ustedes. Primera carta de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 6 y 7, me voy a detener un momento para explicar estos dos versículos, porque lamentablemente no son bien entendidos y necesitamos comprender el mensaje del texto para que tenga realmente su valor y su poder en nuestra vida. Juan presenta aquí en el versículo 6 y en el versículo 7 dos formas de entender la vida,
dos formas de comprender las cosas, dos caminos, dos estilos de vida. Dice el verso 6, si decimos, porque pues cualquiera puede decirlo, que tenemos comunión con Él, cualquiera puede decir que tiene comunión con Dios, y dice Juan aclara, y andamos en tinieblas, en realidad mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, este es el segundo camino. El primero es esa posibilidad de andar en tinieblas y el segundo es andar en la luz. Nosotros en un tiempo estábamos seguros ahora que andábamos en las tinieblas, pero ahora hemos sido llevados a la luz del Señor. Pero cada día debemos asegurarnos de que estamos caminando en la luz del Señor y no vaya a ser que estemos en la oscuridad, porque esta es la posibilidad que nos presenta la Biblia. ¿Qué significa andar en las tinieblas o en la luz? Veamos, seguimos leyendo el verso 7, pero si andamos en luz, andar es caminar, vivir día a día, dar pasos en la luz, dice, como Él está en la luz, si andamos en la luz, como nuestro Dios está en la luz, tenemos un resultado. El primer resultado, ¿cuál es? Que vamos a tener ¿qué? Comunión unos con unos y otros con otros. Así dice nuestra Biblia. Porque en la práctica las personas se sienten bien con las personas de su agrado, con los que coincidimos o somos más cuates. Entonces, cuando hablamos de unidad, pensamos pues con los cuates, ¿verdad? Con mi grupito, estos son los que estamos bien unidos en el Señor. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tenemos comunión unos con otros. Y podemos aprovechar un momento para voltear a ver a alguien y pensar si realmente estamos teniendo comunión unos con otros. Los que venimos juntos, pues nos sentamos juntos y decimos, claro, tenemos comunión nosotros porque venimos juntos, pero no hablamos de eso. La Biblia habla de tener comunión con otras personas que son diferentes a nosotros. En el tiempo de la Biblia habían griegos, que los griegos eran muy cultos. Todos los griegos tenían la tendencia a la cultura. Hablar de los griegos era como hablar de las personas más educadas. Los judíos eran como los más religiosos, pero habían bárbaros. Los griegos inventaron esa palabra. Los bárbaros son los que no son educados. Los que son bárbaros porque no tienen poesía o porque no tienen los edificios que nosotros tenemos. No tienen la arquitectura, no han estudiado la filosofía. Y si ustedes ven, todavía vamos a la escuela y ¿qué estudiamos? Cosas de los griegos, de la filosofía, de sus historias, de sus personajes importantes, sus grandes filósofos. Todavía esa cultura afecta al mundo. Griego significaba ser muy educado. Judío muy religioso. Bárbaro, ¿qué eran los bárbaros? Ni estudiosos ni religiosos, paganos. Hay muchas razones para dividirnos. La economía, la colonia donde vivimos, cuánto ganamos, dónde estudiamos. Esas cosas hacen que las personas marquen diferencias. Cristo vino para destruir las separaciones, destruir todo aquello que separa, porque Cristo vino para unirnos. Sería como un sueño que un día, solo es un sueño, solo es imaginación, no se preocupen, porque no va a ser que se molesten solo por la imaginación. Sería maravilloso un día que dijéramos, hermano, quiero, claro, no a mí, pero entre ustedes, queremos invitarte a comer a la casa, hemos preparado la comida para ti. Mire, bueno, lo puedo decir así como de buena fe. Es más fácil que la gente quiera invitar al pastor, pero no a otros hermanos. Pero ¿cómo sería que entre nosotros dijéramos, verdad?
hermano, el próximo domingo no hagas planes, quiero llevarte a comer a mi casa y que estemos juntos. ¿Ves? No hay reacción, porque solo era un pensamiento, hermanos. ¿Cómo sería que un día eso pasara? ¿Verdad? O no el domingo, sino el sábado. No el sábado, a menos que se dispongan a orar juntos. Pero como iglesia, tener la luz de Dios nos hace tener comunión unos con otros. Eso es andar en la luz. Entonces, vamos a aplicar la lógica. Entonces, y solo bajo esas circunstancias de estar abiertos a la comunión, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Voy a explicarlo otra vez. Nosotros decimos, pues a mí la sangre me limpia de mis pecados. Todos queremos que la sangre nos limpie, pero hay un requisito. En este caso, en el texto, ¿cuál es el requisito? Estar en comunión unos con otros. Entonces, ¿qué puede pasar en el caso de alguien que está peleado con todo el mundo y pide perdón? Y dice, Señor, perdóname mis pecados. ¿Qué pasa con esa persona? Díganme ustedes, ¿el Señor lo va a limpiar de sus pecados? No lo puede limpiar porque la condición es estar en comunión unos con otros. Y entonces la sangre de su Hijo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Ahora, entonces ya vimos que hay dos caminos. Uno es andar en las tinieblas y otro es andar en la luz. Espero me estén siguiendo. No quisiera confundir a nadie. Volvemos al versículo 6. Sacamos conclusiones. Si decimos que tenemos comunión, o sea, si nosotros hablamos de esa forma, pero andamos en tinieblas, en realidad, ¿qué pasa? Estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero ¿qué significa andar en tinieblas? Y el capítulo 2 de esta misma carta nos va a explicar qué significa andar en tinieblas. 2:9. El que dice que está en la luz, sigue la línea, el que dice, pero aborrece a su hermano, ¿qué pasa? ¿Qué significa andar en tinieblas? Cuando aborrecemos a otras personas, cuando alguien nos cae mal, cuando no hemos sido capaces de perdonar, de superar, cuando no somos libres de resentimientos, entonces, ¿en qué andamos? ¿En qué modo andamos? Como los teléfonos, en modo oscuro, en modo de tinieblas. Pero si venimos al Señor y nos arrepentimos y pedimos perdón, se requiere que hagamos algo. Y ese algo es que nos abramos a la comunión con otras personas. Porque pudiéramos decir, ¿verdad? Miren, sin ir muy lejos, en una familia puede ser que uno no tenga relación con otra persona. O la relación es muy lejana, muy distante. Ay, de vez en cuando nos hablamos, casi no nos hablamos. Pero venimos el domingo, levantamos las manos y decimos, estoy en comunión con el Señor. La comunión requiere que las personas se abran a la buena relación con otras personas. Amén. El que dice que está en la luz, porque cualquiera lo puede decir. Si yo les preguntara ahí en la puerta, hermanos, ¿a ustedes vienen hoy en la luz o en la oscuridad? ¿Qué me van a decir todos? En la luz, pastor, en la luz. Conocí a un hermano que me decía que él iba, eso es en otro país, y no voy a decir el nombre para que no piensen mal de esas personas, pero el pastor estaba en la puerta de la iglesia y todas las personas tenían que pasar delante de él y decirle, pastor, estoy en comunión con Dios, y en esa iglesia danzaban, y a partir de ese momento entraban danzando, y así el pastor podía ver que ellos realmente estaban bien con el Señor. Estar bien es algo del corazón, ¿verdad? Estar bien es algo del corazón.
entonces nosotros debemos tener comunión con otras personas. Y este es el mejor ambiente, hermanos, para tener relación con personas que no hemos tratado. Presentarnos y decir, me llamo, yo soy fulano de tal, trabajo esto y me quiero poner a las órdenes. Porque luego dice uno, no, pero es que ahí yo no conozco a nadie. No, es que a mí me da pena saludar. Bueno, por eso estamos para superarnos, para crecer y para madurar en la voluntad del Señor. Y quisiera un amén que diga, sí, pastor, estamos en la misma frecuencia. Porque si me dice que están en la luz, pero por ahí aborrecen a alguien, ¿qué dice su Biblia? Lean por favor su Biblia. Verso 9. Si aborrecemos a alguien, la verdad es que todavía estamos en tinieblas. Quiere decir que las tinieblas están gobernando nuestra vida, haciendo presión en nuestra vida y alejándonos del Señor. Versículo 11. Estas son las consecuencias de tener resentimiento en nuestro corazón. Dice, pero el que aborrece a su hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿La están leyendo conmigo? Está en tinieblas. Número 1, está en tinieblas. Número 2, anda en tinieblas. Número 3, no sabe a dónde va. Número 4, las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Quién guía a estas personas? ¿Quién guía a una persona que está viviendo en tinieblas? Si no ha oído la voz del Espíritu Santo que le dice que haga las paces, que esté en comunión, entonces ¿a quién está escuchando? Porque nuestro corazón no es una buena guía. ¿Cuántos me dicen eso? ¿Cuántos me dicen que su corazón no es una buena guía? No lo es, hermanos. Si ustedes creen que tienen el mejor corazoncito de aquí del barrio, no es cierto. El corazón es engañoso, tiende con facilidad a desviarse. Vamos a leer Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo, ¿qué es? Es 6:22. El ojo. Tu ojo es una lámpara. ¿Para qué sirve la lámpara? Para alumbrar. Entonces, según nuestro ojo, tenemos luz o tinieblas en nuestro interior. Dice así, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, ¿qué pasa con el resto del cuerpo? Todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo, ¿qué? Estará en tinieblas. Y aquí viene la conclusión del Señor. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, pues imagínate cuántas no serán las mismas tinieblas. Si lo que nosotros pensamos que es luz, ya es tinieblas, estamos perdidos. ¿Cuánto no serán las mismas tinieblas que están en nuestro corazón? Y todo depende de qué, hermanos. De la forma en que miramos. Porque entiendo que las personas digan, es que a mí cuando lo veo me da una mala impresión. Entiendo ese punto. Pero si tu ojo es maligno, entonces lo que pensamos nosotros que hay luz, no es luz, son tinieblas. La lámpara es el ojo, depende de la forma como miramos a los demás. Si los vemos como objetos, si los vemos como sospechosos, pues en realidad no es que ellos lo sean, sino que nuestro corazón y nuestra mente y nuestros ojos ven las cosas mal. Si decimos, no sé, pero es que a mí me late, yo lo veo y me late, pues ojalá nos equivoquemos. Pero si el ojo es bueno, ¿qué va a haber en los demás? Va a haber
lo bueno en nosotros. ¿Qué clase de ojo tiene Dios cuando nos ve a nosotros? Un ojo bueno, porque nos ve con misericordia. David le dijo al Señor: Señor, me has tratado como que fuera un hombre bueno. Me has hecho bien como que yo fuera una persona buena. Si el ojo es maligno, en otras versiones dicen tacaño, que no es generoso, que no es bueno, todo el cuerpo estará en tinieblas. Y el problema de esto es que lo que pensamos que es luz, en realidad es tinieblas. Volvemos a Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, digámoslo juntos, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. El que no ama a su hermano anda en tinieblas, vive en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que anda en la luz tiene comunión con otras personas. Somos llamados a la comunión con el Señor, hermanos, y somos llamados a tener comunión unos con otros. Entiendo que puede ser difícil para cada uno de nosotros desde nuestra personalidad decir: me cuesta relacionarme, me cuesta hablar con otras personas, yo no soy así. Pero les invito que hoy demos un paso y saludemos a una persona, nos presentemos con alguien que no conozcamos, que no hayamos saludado últimamente. ¿Qué dicen? ¿Sí? Entonces quiero invitarte a reflexionar un momento. El Señor te está llamando a la luz. El Señor quiere darte victoria, y esa victoria está en la sangre de Jesús. Apenas llegamos al primer punto. La victoria está en la sangre de Jesús, porque esa ha sido la ofrenda, el pago de nuestra redención. Esa sangre está en la presencia del Padre rogando por nuestra salvación. Esa sangre nos limpia de pecado. Esa sangre nos permite andar en la luz, tener comunión unos con otros. Amén. No rompamos la comunión con el Señor ni con nadie más. Nadie merece que nos apartemos o nos separemos del Señor. Te invito, cierra tus ojos un momento, pero abre tu corazón. Y roguemos que el Espíritu de Dios produzca en nosotros este anhelo sincero de ser bendición en el cuerpo, de ser amable, amigable, bondadoso, generoso, humilde. La Biblia marca un perfil para los hijos de Dios a fin de que nos relacionemos bien, y todo eso supera a nuestro ego, a nuestro yo. Padre, estamos en tu presencia y rogamos en el nombre de Jesús ser limpios de todo pecado por la sangre de Jesús. Te damos gracias porque esa sangre ha sido el precio que nos ha rescatado a nosotros. Esa sangre nos ha limpiado hoy de todo pecado. Esa sangre está en tu presencia clamando misericordia. Te damos gracias. Permítenos crecer como una familia de amor, de respeto, como una familia que tiene corazón manso y humilde, como una familia que tiene disposición para amarse los unos a los otros. Líbranos del mal, líbranos de toda influencia de tinieblas y de oscuridad. Queremos andar en tu luz, porque en tu luz veremos la luz de vida eterna y de salvación. Bendice a cada uno de tus hijos, bendice sus hogares, bendice sus familias.
Bendice sus planes, sus proyectos que están fincados en tu gracia y en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Que podamos todos andar en la luz con la seguridad de que agradamos al Señor. Y hagámoslo ahora mismo. En el nombre de Jesús. Amén.